Yo tengo un gráfico, por ejemplo, que muestra que el 2023 está muy por encima del 2022. Tú me dices, bueno, el 2023 con respecto al año 1850, que es el año de calentamiento global, más o menos el año base, hay una gran diferencia. Pero del año pasado, con respecto a este año, hay una gran diferencia en la temperatura de la superficie del mar y de la superficie de la Tierra. Es más, yo creo que se cree que es la temperatura del mar más alta registrada, medida hasta el momento. Y se viene midiendo hace varios cientos de años, ¿cierto? Tal vez sabemos mucho de meteorología, pero desconocemos mucho de clima, porque el clima está cambiando abruptamente. El mismo órgano internacional que, que es el monitor y publica políticas y da respuestas al cambio climático, ha tenido que retractarse varias veces, ¿no? Lo cual, nada, nada fuera de lo común en el mundo científico, porque había hecho ciertos pronósticos que no pensaron que hubieran sido tan agresivos como lo que estaban ocurriendo. Y tienes toda la razón, que nosotros en el hemisferio sur sabemos poco de lo que va a ocurrir en estos, probablemente estos 5 años. En el hemisferio norte han habido temperaturas altísimas durante el verano, que es el opuesto al hemisferio sur, altísimas, nunca antes registradas. Eh, pero en el hemisferio sur se está comportando de una forma diferente. ¿Por qué? Porque los frentes que tienen las condiciones atmosféricas son diferentes. Las corrientes son diferentes. El Pacífico es diferente al Atlántico, por ejemplo, y otros mares, ¿cierto? Entonces, esto todavía sigue siendo materia de investigación y crea una gran, una gran incertidumbre. Pero dentro de la incertidumbre nosotros tenemos que tomar decisiones. O sea, porque hay incertidumbre no vamos a dejar de tomarlas, ¿no? Claro. Entonces, ¿quiénes deberían tomar estas decisiones? No creo que solamente ciertos entes deben hacerlo. Tenemos que escuchar especialmente a la academia. Y en este Water Week vamos a tener representantes muy importantes de la academia, de todas partes, no solamente del Perú. Vamos a tener de otras latitudes que nos pueden ayudar a tener una mejor visión de cómo, de cómo podemos gestionar este recurso apropiadamente. Por ejemplo, yo veo ahora, y hay que darle crédito, ¿no?, a todas esas autoridades que están, muchas de ellas preocupadas por estos fenómenos y se han puesto a trabajar a limpiar cauces, etc. Pero realmente uno debe, por ejemplo, en el caso de limpiar cauces, uno debe limpiarlo sabiendo, al menos teniendo una idea de cuántas avenidas van a llegar. De repente las avenidas van a ser mínimas, de repente las avenidas van a ser mucho mayores de lo que es lo más peligroso, de lo que estamos haciendo, y realmente va a servir de poco lo que se ha hecho. Entonces uno tiene que combinar también no solamente la buena voluntad, sino Conocimiento. con la ciencia. La ciencia tiene que decirnos primero, miren, este es el escenario, pero nuevamente tampoco no podemos nosotros prepararnos para este verano. Generalmente estos fenómenos hidrometeorológicos extremos como el Niño y la Niña vienen en paquetes de varios años. Podrá ser moderado este, podrá ser mucho más fuerte el siguiente. Entonces, uno tiene que también hacer esa previsión. Pero sin la ciencia al lado, diciéndonos qué va a ocurrir, no deberíamos tampoco tomar decisiones. Hay gente que dice, sigamos la ciencia. Bueno, yo no necesariamente estoy de acuerdo con eso, porque no solamente la ciencia, sino las personas que hacen la ciencia, que a veces causan también controversia, eso lo sabemos, no tienen diferentes opiniones, etcétera, etcétera. Es parte de la ciencia misma que tiene incertidumbres. Pero yo creo es por eso que deberemos nosotros involucrar a la academia. Y nosotros en Water Week vamos a tener varias personas. Yo diría gente un poco raras porque son tomadores de decisiones, especialmente extranjeros, pero que tienen grandes estudios.
en la parte técnica, lo cual es siempre lo ideal, pero muy raro encontrar a alguien que sepa mucho de la parte técnica y sean tomadores de decisiones. Así es que se nos viene una época con bastante incertidumbre, porque este niño hemos visto que se venía un poco, por ejemplo, se venía un poco más agresivo, pero no un mega niño. Nunca hubieron indicios de que este iba a ser un mega niño. Y hay estudios que hemos hecho, lo ven claramente, ¿no? Pero ha bajado su intensidad. Bueno, nos afecta tremendamente porque necesitamos justamente esos cuerpos de agua, los embalses o reservorios, para regular el riego, ¿es cierto? Porque si nosotros cultivamos con secano, solamente regamos cuando viene el agua, pero cuando no viene no podemos regar nada. Entonces, con esos tremendos picos de altas avenidas y de altas sequías que existen en el Perú con el niño, la niña, y con otros eventos extremos, acrecenta más el problema. O sea, la pérdida de los glaciares es para mí una pérdida realmente catastrófica para todas las actividades, no solamente la agricultura, para todas. ¿Cómo reponerlas? Es sumamente difícil. Porque, bueno, dirían, bueno, vamos a crear algún tipo de amunas que podemos nosotros eh, captar esa agua de tal forma que se infiltre y después nosotros la podemos sacar. Pero eso no funciona en la magnitud de la desaparición de estos glaciares, que ha sido masiva, está siendo masiva aún. Es muy difícil hacer eso. Tenemos que hacer mejor uso del agua. Definitivamente, no podemos pues nosotros tener una eficiencia de riego de 30%, eso es algo inaudito, uno no puede hacer eso, pero ¿cómo hacerlo en esas comunidades pobres campesinas que no tienen acceso a la tecnología? Es todo un reto. Y muchas veces también el minifundio. O sea, eh, estos grandes complejos agroindustriales no tienen, no tienen minifundio, tienen grandes extensiones, son latifundios, en donde por economía de escalas es más fácil. Obviamente nada es fácil, pero es más fácil hacerlo. Imagínense ustedes, Rolando, si uno tiene que usar riego por goteo o riego por aspersión, media hectárea. Entonces, hay una cantidad de costos fijos pues tremendos para que llegue solamente a media hectárea. En cambio, esos mismos costos fijos para 10.000, 20.000 hectáreas se justifican, pero con media hectárea, una hectárea, es realmente casi injustificable. Entonces, hay que repensar también ese modelo, de todas maneras, ¿no? Y hay que repensar también en la forma como uno, qué cultivos, qué tolerancias, qué variedades. El campo eh, ha ha sufrido durante las últimas décadas abandono. Hagámoslo, digámoslo claramente, esa es la forma de decirlo. Ha sufrido abandono. Entonces, eso ha creado convulsión social, eso ha creado una serie de otros problemas. Y el recurso hídrico es fundamental para la irrigación. Uno puede tener todos los elementos, pero falta ese, no funciona. De repente puede tener no tener fertilizantes. Puede de todas maneras uno plantar algo, no será lo más óptimo, tal vez, no, pero lo puede tener. Pero el recurso hídrico, si no existe, no sucede nada. Este es un tema también que uno se ha discutido yo recuerdo, por décadas en el Banco Mundial, el Banco Interamericano, de buscar formas de, eh, de gestionar
de hacer un buen trabajo en este sentido. Yo sigo pensando de que debemos buscar un modelo híbrido, en la que no solamente usemos el palo versus la zanahoria. Ahora, han habido experiencias interesantes en el sector eléctrico, por ejemplo, pero el sector eléctrico es más complicado porque uno no puede, por ejemplo, y usemos la palabra robar electricidad tan fácilmente como lo hace con el agua. O sea, si uno no sabe lo que está haciendo con la electricidad, uno puede tener un problema serio de salud, ¿no es cierto? De seguridad, definitivamente. Hay cuantiosos casos históricos de eso, ¿no? Es muy fácil hacerlo, es mucho más fácil hacer conexiones clandestinas, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos que buscar un modelo híbrido. Hay también experiencias interesables, por ejemplo, con uso de cable, que no es tan peligroso como la electricidad, ¿no? Esas experiencias también pueden ser valiosas en nuestros otros sectores, para cómo lo podemos nosotros incorporar. Y también tecnología. Hay tecnología. Hay tecnología bien interesante que nos puede ayudar, por ejemplo, miren, no es nada nuevo, hay pequeños dispositivos que se ponen en los conductos de agua que nos indican dónde hay fugas, en dónde hay consumos, porque es difícil detectar a veces esas pérdidas, ¿no? Pero si uno tiene estos pequeños dispositivos que andan flotando, me hace recordar a Julio Verne y algunos de esos cuentos en la cual uno ponía dentro del cuerpo pequeños submarinos. Bueno, eso los hay, absolutamente los hay. Y eso da información por dónde el agua está circulando. Entonces, la tecnología es importante también. ¿Cómo implementar algo de esto? Yo creo que necesitamos nuevamente todos estos diferentes grupos y elementos, de tal forma que tomemos una decisión adecuada. A veces es más fácil, por ejemplo, dar el agua gratis, ¿no? Es menos costoso que cobrarla. Eso también conviene una serie de problemas de seguridad, etcétera. Y imagínense ustedes ir a cobrar aguas a lugares donde son peligrosos, etcétera. Entonces, todo eso hay que considerarlo de tal forma de tener un modelo que funcione y siempre tener indicadores. Es algo que nosotros, por ejemplo, poco usamos en nuestros países. Yo creo que todos estamos de acuerdo que la ANA está en el lugar equivocado. No es el Ministerio de Cultura y Río, que ahora tiene otro nombre, dicho sea de paso. No es el lugar más apropiado para la Autoridad Nacional del Agua. Lo fue tal vez hace 70 años, 80 años, en donde básicamente la agricultura tenía ese gran uso. Todavía tiene, pero hay otros usos que tal vez son menos en volumen, pero muy importantes. No está en el lugar apropiado, creo que todos estamos de acuerdo con eso. Lo que todavía no coincidimos es en dónde debe estar y cómo debe estar. Hay que buscar, hay que pensar no solamente en buscarle el lugar más apropiado, pero cambiar su rol. Por ejemplo, la ANA tiene un rol bastante restringido en este momento. Realmente lo tiene. Entonces, hay que repensar a la Autoridad Nacional del Agua. A mí me gustaría mucho, por ejemplo, que en este Water Week, que vamos a estar discutiendo bastante de la ANA, una de las conclusiones sea, bueno, vamos a hacer algo así como un cónclave de diferentes países. Y qué interesante, vamos a tener justamente, y vamos a hablar después del Water Week, vamos a tener gentes muy interesantes de países que han sido muy exitosos en la gestión del recurso hídrico.
Entonces, tener ese tipo de reunión clave y decidir cuál debería ser ese rol de la Autoridad Nacional del Agua. Podría ser de repente un rol similar a esa pensada Autoridad Nacional de Infraestructura que se está creando, que también va a ser un ente más o menos cuasi independiente. Entonces, ustedes saben que realmente nada es independiente de todas maneras. Ninguna institución puede ser independiente, pero sí la Autoridad del Agua, Nacional del Agua, o la autoridad que se cree, la instancia que se cree, tiene muchos ángulos. El recurso tiene que ver con la parte social, con medio ambiente, con la industria, con la minería, con energía, con vivienda. Tiene de muchos ángulos y uno no puede poner a una institución que es algo así como supranacional dentro de un grupo. Entonces, eso hay que pensarlo bien.